Otro concepto importante es precarga y poscarga. Cuando hablamos de precarga nos referimos al volumen que hay en nuestra circulación, básicamente la cantidad de sangre, la cantidad de plasma que nosotros tenemos, y poscarga es la tensión que se opone a la contracción ventricular o al volumen de eyección. Ejemplo, si un paciente está congestionado, tiene exceso de volumen, hablaremos de que su precarga está incrementada, ¿cierto? Y la poscarga estará incrementada en pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión arterial, donde las resistencias vasculares están incrementadas. Entonces la poscarga está incrementada en ese tipo de pacientes. Otros conceptos que a veces ustedes van a ver cuando ven insuficiencia cardíaca, o en general en la fisiología cardíaca también, es el plasmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo, lucitropismo, que cada uno tiene su concepto o está en relación a la excitabilidad, al automatismo, al grado de contractilidad o relajación, por ejemplo, que lo tienen ahí ustedes. Probablemente cuando ustedes vean un informe ecocardiográfico o cuando ustedes vean si han repasado insuficiencia cardíaca, van a ver siempre la clasificación de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en función a la fracción de eyección. Entonces hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección preservada. Por eso que es importante saber cuál es el concepto de fracción de eyección o cuál es la definición de fracción de eyección. Entonces, más o menos para que ustedes me entiendan, a ver, ¿cuántos alumnos son? ¿Todos? 4, 6, 8, ya, vamos a suponer que son 10, ¿ya? Son 10 alumnos que están aquí, este es el ventrículo, ¿correcto? De estos 10, 6 salen. ¿Cuántos salieron? ¿En qué porcentaje salió? 60%. Eso es hallar fracción de eyección. Es calcular del volumen, ahorita sería pues de los 10 que están acá, digamos, hay 10, eso sería el volumen telediastólico. Se eyectaron 6, quedaron 4, ¿no es cierto? Ese 4 que quedó sería el volumen telesistólico, al final de la sístole. Y el volumen de eyección será pues el porcentaje, esos 6 entre 10, ¿no es cierto? Por 100, eso es la fracción de eyección. O sea, es la relación que existe entre el volumen de eyección sobre el volumen telediastólico, lo que había inicialmente, ¿correcto? Entonces, a ver, de esa forma entendemos mejor. Recuerden ustedes que el volumen telediastólico aproximadamente es 110 a 120 mililitros. El volumen telesistólico es el volumen que queda, pero antes de eso veremos el volumen sistólico o el volumen de eyección, que es 70. De esos 120 se eyectaron 70, ¿cuánto queda? 50, ¿no es cierto? Entonces, la fracción de eyección será pues 70 entre 120%, que más o menos es entre 60 y 65%. Pero en términos generales se habla de fracción de eyección preservada cuando la fracción de eyección es de mayor al 50%. ¿Okay? Menos de 40%, fracción de eyección reducida. Y entre 40 y 50, que es un valor gris, se llama fracción de eyección ligeramente reducida. Antes se llamaba limítrofe, ahora se prefiere llamar como ligeramente reducida para tratarlo casi como una paciente con fracción de eyección reducida, ¿no? Entonces, esos son los conceptos básicamente que nosotros lo vemos siempre cuando ustedes ven, por ejemplo, hacen sus prácticas, probablemente ya han visto informes ecocardiográficos y ahí se ve la fracción de eyección, a eso se refiere. Muy bien, ¿qué otro concepto importante es que deben tener en cuenta ustedes? Que es la ley de Laplace. Eso siempre lo explico de una manera para que ustedes igual puedan entender. Bueno, aquí en este caso, fíjense ustedes, es importante diferenciar entre presión y tensión, que son cosas diferentes. ¿Ya? Cuando hablamos de presión, es la fuerza que se ejerce en forma centrífuga hacia las paredes del vaso sanguíneo. Y la tensión es la fuerza que trata de distender ese vaso sanguíneo.
trata de romper, digamos, el vaso sanguíneo o el continente que tiene en este caso, que puede ser vaso sanguíneo, puede ser ventrículo izquierdo o derecho. Entonces, para que se entienda mejor esto, vamos a suponer que vamos a inflar con 1 litro de aire, un globo y una pelota, ¿correcto? 1 litro de aire dentro de un globo, probablemente el globo se distienda. ¿Qué va a pasar con la pared? También se va a distender un poco, ¿no es cierto? Pero las paredes es delgada, ¿no es cierto? No es tan gruesa como una pelota. Ese mismo litro de aire vamos a poner en una pelota. ¿Y cómo va a estar la pared de la pelota? Probablemente esté no tan distendida, ¿no es cierto? Por eso se llama tensión. ¿Cuál de los dos está a punto de romperse? Si de repente nosotros pateamos, ¿cuál se romperá primero? El globo. ¿Por qué? Porque tiene la pared mucho más delgada, ¿no es cierto? O de repente ustedes les ha pasado alguna vez, dejan su globo inflado por bastante tiempo, al final eso va a reventar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de tensión, nos referimos al grado de distensión que tienen las paredes. ¿Dónde habrá mayor tensión? ¿Dónde está a punto de romperse? ¿En el globo o en la pelota? El globo. Entonces, a mayor tensión, mayor posibilidad de romperse o distenderse de la pared, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago yo si aumenta mi presión para evitar de que mi tensión sea lo menos posible? Voy a engrosar mi pared, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que sucede con el corazón. Cuando vemos que las presiones telediastólicas están incrementadas, que es lo que sucede cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón lo que va a hacer como mecanismo compensatorio es engrosar su pared. Por eso que hay en pacientes que tienen hipertensión arterial, tienen coartación de aorta, estenosis aórtica, donde la postcarga está incrementada, como mecanismo compensatorio lo que hace es hipertrofiarse para disminuir sus tensiones. ¿Correcto? Porque si se queda con el mismo grosor, la tensión aumenta y eso puede, en teoría, eso se puede romper, ¿no es cierto? Porque aumentan las presiones. Entonces, si lo vemos en términos matemáticos, de que le gustan las matemáticas, tensión va a ser directamente proporcional a la presión por el radio e inversamente proporcional al espesor. H es espesor. Si nosotros vemos acá, aquí está H. No se ve la puntera, ¿no? Ahí. Ya, ok. Entonces aquí está H, que es el espesor de la pared. Entonces, si aumenta mi tensión, ¿qué es lo que va a suceder? Es porque se aumentó la presión o aumentó el radio, o sea, se distendió mi corazón. Y entonces, como mecanismo compensatorio, para que esta tensión no se eleve demasiado, ¿qué vamos a hacer? Aumento el espesor, justamente para, si aumenta mi denominador, ¿qué va a pasar? El número también disminuye, ¿no es cierto? A mayor valor del denominador, menor será el valor absoluto. Entonces, de eso se trata la ley de Laplace. Eso explica el mecanismo compensatorio que tienen los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y por qué hacen hipertrofia para evitar de que sus tensiones no sean tan altas. Muy bien. Entonces, en resumen, ¿qué podemos decir? Que tenemos 3 determinantes de la función cardíaca. La precarga, que es el volumen que tiene que expulsar el corazón. La postcarga, que son las presiones a la cual se opone el volumen de eyección normal. Y la contractilidad que depende obviamente de la fuerza contráctil que tiene el corazón, ¿no? Entonces, estos mecanismos son compensatorios también en el momento de insuficiencia cardíaca. Inicialmente, cuando hay insuficiencia cardíaca, vamos a ver ahora cómo es que hay retención de líquidos, hay retención de sal y agua. Por lo tanto, mi precarga va a estar incrementada, mi volumen telediastólico se incrementa y por lo tanto, ¿qué hace como mecanismo compensatorio? Se activa la ley de Frank-Starling y empieza el corazón a contraerse más
con mayor fuerza para eliminar o expulsar el exceso de líquido que hay en el corazón. A largo plazo, al incrementarse la poscarga, que es lo que va a suceder, se activa la ley de Laplace y por lo tanto el corazón se hace más hipertrófico con la finalidad también de disminuir las tensiones. Entonces, el Laplace es un mecanismo compensatorio a largo plazo y la de Frank-Starling es a corto plazo. ¿Vale? Entonces, esto finalmente va a generar un volumen latido determinado multiplicado por el gasto, perdón, por la frecuencia cardíaca, dará pues el gasto cardíaco y finalmente, si nosotros multiplicamos por la resistencia vascular periférica, nos dará la presión arterial. Entonces, una vez que sabemos estos conceptos, los determinantes del gasto cardíaco, precarga, poscarga y contractilidad, veremos cuál es la definición de insuficiencia cardíaca. Entonces, la insuficiencia cardíaca es un síndrome, o sea, conjunto de signos y síntomas, en la cual estos síntomas típicos van a ser disnea, que es la sintomatología más frecuente, edema en miembros inferiores y fatiga, y puede acompañarse de algunos signos como es ingurgitación yugular, crepitantes pulmonares y edemas periféricos. Esto puede ser ya sea por un problema estructural en el corazón, por una valvulopatía, por una hipocinesia o asinesia del corazón, o también puede deberse a problemas funcionales del corazón. Con respecto a la epidemiología, en realidad es una enfermedad que se va incrementando en la incidencia y la prevalencia a nivel mundial porque hay otras patologías, como por ejemplo la cardiopatía isquémica, que muchos de estos pacientes hace 20, 30 años fallecían porque no tenían un tratamiento adecuado. Actualmente, pues como hicimos la clase anterior, el uso de los stents, la terapia moderna que hay para esto, estos pacientes, si bien es cierto, no fallecen por la cardiopatía isquémica, pero al dejar secuelas, por ejemplo por una hipocinesia o asinesia después de un infarto, pueden a la larga hacer insuficiencia cardíaca. De manera que a expensas de esto, la insuficiencia cardíaca también se incrementa, y además porque la esperanza de vida a nivel mundial y a nivel de Sudamérica, a nivel de Perú también últimamente se ha ido incrementando, ¿no? Muy bien. Entonces, las causas de insuficiencia cardíaca, a la cabeza siempre las enfermedades prevalentes como la cardiopatía isquémica que hicimos la vez pasada, la hipertensión arterial, que es una enfermedad muy prevalente, casi 3 de cada 10 personas tenemos hipertensión arterial. Entonces, de aquí, si son 10 personas, a la larga, por encima de los 40 años, probablemente 3 de ustedes van a tener hipertensión arterial, más aún si hay antecedentes en la familia, ¿no? Y eso es común. A ver, de aquí, ¿cuántos tienen familiares con presión alta? 1, 2, 3. La prevalencia es alta. Entonces, probablemente ustedes a la larga también pueden hacer hipertensión, porque eso es una enfermedad que se hereda. Si bien es cierto, no es un factor único, pero hay otros factores que también pueden influenciar, pero tienen la mala suerte de tener ese antecedente y bueno, pueden hacer hipertensión. ¿Que pueden hacerlo o no? Puede ser que sí, puede ser que no, pero va a depender también de los otros factores, ¿no? Obesidad, dieta, etcétera, etcétera. Bueno, cardiopatía valvular también es otra de las causas, miocardiopatías y algunas agentes precipitantes, como son las infecciones, las arritmias y sobre todo la dieta y los medicamentos. Cuando hay una terapia subóptima o hay tratamiento que no se cumple, por ejemplo en la hipertensión arterial, a veces hay pacientes que no cumplen con el tratamiento o simplemente no quieren tomar, entonces a la larga lo que van a hacer es insuficiencia cardíaca. La anemia también, tirotoxicosis y las arritmias son factores que van a precipitar la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo hacemos la clasificación que ya les mencionaba? Esta es la clasificación actual según la última guía. Entonces tenemos una insuficiencia cardíaca, como ya les mencionaba, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, menos del 40%, ligeramente reducida, entre 40 y 50, y preservada, más de 50. Entonces, a ver,
hablaremos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿En quiénes vemos este tipo de insuficiencia cardíaca? Sobre todo aquellos pacientes con cardiopatía isquémica. Después de un infarto, obviamente la fracción de eyección no va a ser normal, realmente esto se reduce a menos de 40 y por lo tanto la insuficiencia cardíaca va a ser con fracción de eyección reducida. Las miocardiopatías dilatadas también pueden ser por múltiples causas, pero una de las más frecuentes es la miocardiopatía dilatada isquémica, ¿no? A consecuencia de un infarto de miocardio. Y aquí vemos, por ejemplo, un corazón con miocardiopatía dilatada. Miren ustedes. A ver, un momentito. Ya, ahí sí, ¿no? Y bueno, mira, este es el ventrículo izquierdo, prácticamente no se contrae, ¿no? Ya, están silbando ya. Ahí. Ya, es un ratito más. Y hay insuficiencia cardíaca también con fracción de eyección preservada. Es decir, la fracción de eyección está normal, pero sin embargo tienen insuficiencia cardíaca. ¿Y en quiénes vemos eso? Sobre todo en pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es decir, si bien es cierto la fracción de eyección es la misma, pero el volumen de eyección sí está reducido, a pesar de tener la fracción de eyección normal. No sé si me entienden. ¿Está claro o no? Ejemplo, si les digo que hay hipertrofia, ya, hicimos esto como ejemplo del ventrículo, ¿no es cierto? Va a estar hipertrofiado, entonces ¿cómo van a estar las paredes? Van a estar más gruesas, y digamos que la pared llega hasta acá también más grueso, allá igual, entonces van a entrar menos, ¿no es cierto? Si habían 10, de repente entran 8, ¿no es cierto? De 8 voy a expulsar igual, digamos, expulso, ya menos, ya quedan 5. 5 nomás entra porque está reducido el ventrículo, está hipertrofiado y por lo tanto el volumen dentro es menor, por lo tanto quedan 5 nomás. De esos 5 expulsamos 3. ¿Cuánto es la fracción de eyección? Igual, sigue siendo 60%, ¿no es cierto? Pero el volumen de eyección, que era 6, ahora es 3, pero sigue siendo la fracción de eyección normal, ¿no es cierto? Ok, entonces de eso hablamos cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por eso que vemos acá, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, también puede ser a consecuencia de una isquemia miocárdica, una pericarditis constrictiva, es decir, cuando hay derrame pericárdico alrededor del corazón, hay líquido que prácticamente está constriñendo al corazón, al ventrículo izquierdo, y obviamente, a pesar de tener una fracción de eyección normal, entre comillas, pero el gasto cardíaco está disminuido, por lo tanto hace insuficiencia cardíaca. Y esto es, a ver, miren ustedes, ese corazón, a diferencia del otro, está hipertrofiado, ¿no es cierto? Está grueso. Ya, ahí. Está bastante grueso. Bueno, aquí hay otra imagen, a ver, verdad que no. Ya igual. Es una imagen. No sé qué pasó que no. Voy a cambiar de dato, pero. Ya, muy bien, chicos. Entonces, de eso, a eso se refiere con fracción de eyección reducida y preservada. Espero que quede claro. Y otra forma de clasificar es insuficiencia cardíaca aguda y crónica. Cuando hablamos de aguda, es la misma sintomatología, pero de presentación más súbita. Generalmente hay disnea, hay fatiga, hay palpitaciones, pero que se instala en forma progresiva y rápida, en cuestión de horas habitualmente o máximo en días. ¿Correcto? Entonces, es un incremento brusco de esta sintomatología que normalmente se ve también en insuficiencia cardíaca crónica. ¿No? Entonces, cuando un paciente viene, por ejemplo, con disnea, le falta el aire o tiene fatiga y eso hace que el paciente se desespere y llegue a la emergencia, entonces eso es una insuficiencia cardíaca aguda. La crónica son aquellos pacientes que tienen disnea, doctor, yo camino 4 o 5 cuadras y me canso, me falta el aire.
pero hace sus actividades en reposo, puede hacerlas normal, ¿no? Y los tolera, entonces es una insuficiencia cardíaca crónica. Bueno, eso es lo que hablamos. Generalmente estas insuficiencias cardíacas crónicas también pueden tener recaídas o reagudizaciones y por lo tanto pueden pasar de crónica a una aguda, ¿no? Eso es lo que se llama falla cardíaca crónica descompensada, que es la forma de presentación más frecuente de una falla cardíaca aguda. Otra forma de clasificar la insuficiencia cardíaca es en función a qué cavidades están comprometidas, si es una falla cardíaca derecha o es una falla cardíaca izquierda. Hablaremos de izquierda cuando hay compromiso, sobre todo de las cavidades izquierdas, como es la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ejemplo, una estenosis aórtica que está al lado izquierdo del corazón, ¿no es cierto? Está en la aorta que sale el ventrículo izquierdo, obviamente va a aumentar las presiones en ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y eso condiciona congestión a nivel pulmonar, porque se incrementan las presiones en los capilares pulmonares, ¿no es cierto? Entonces vemos acá este paciente con congestión pulmonar, como vemos acá, y disnea, una disnea marcada porque hay congestión en los pulmones y eso no le permite una respiración adecuada, no hay una hematosis adecuada y por lo tanto va a generar disnea marcada y en el peor de los casos puede producir un edema agudo de pulmón. ¿Muy bien? Mientras que cuando hay una falla cardíaca derecha, por ejemplo una estenosis pulmonar o un cor pulmonale, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Los pulmones van a estar normal, porque no va a haber una congestión pulmonar, al contrario, le llega poca sangre a los pulmones porque hay una estenosis pulmonar, por ejemplo, si no referimos a una estenosis pulmonar, hay una estenosis pulmonar, y por lo tanto toda la sangre se queda en ventrículo derecho, aurícula derecha, y por lo tanto aumenta las presiones en cava superior, cava inferior, y eso produce ¿qué cosa? Ingurgitación yugular, edema en miembros inferiores, ascitis, hepatomegalia, ¿no es cierto? Por eso vemos acá esta paciente, la radiografía sin signos de congestión, pero miren ustedes, ingurgitación yugular, una facies abotagada, ascitis, hepatomegalia. Entonces son signos de falla cardíaca derecha. Pero generalmente la falla cardíaca derecha es consecuencia de una falla cardíaca izquierda, ¿no es cierto? Porque a la larga las presiones que se incrementan en los capilares pulmonares van a llegar a arteria pulmonar, igualmente a ventrículo derecho, aurícula derecha, a la larga. ¿Okay? Muy bien, y eso yo les pongo para que puedan repasar. Muy bien, entonces vamos a la fisiopatología. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que sucedía? El gasto cardíaco generalmente va a estar reducido, ¿no es cierto? Entonces eso produce una hipoperfusión de los órganos principales, como son los riñones y el cerebro, y estos órganos lo que van a hacer es hacer una respuesta humoral secretando unas sustancias. En el caso del cerebro va a secretar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, dopamina, etc. ¿Qué hace la adrenalina y noradrenalina? ¿Cuál es su efecto a nivel sistémico? A nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué hace? Vasoconstricción, ¿no es cierto? Hace vasoconstricción porque ¿qué dice? Bueno, cada uno de los órganos, y bueno, si queremos explicarlo así, cada uno de los órganos va a jalar agua para su molino. Lo que va a querer es el cerebro que llegue sangre a toda la circulación cerebral, todo el polígono de Willis, etcétera, que le llegue sangre. Entonces, ¿qué va a hacer? Vasoconstricción en el resto de los órganos para que le llegue más sangre al cerebro. ¿No es cierto? Y eso produce las catecolaminas, pues, en general. Ya. Eso por un lado, el cerebro hace eso. ¿Y el riñón qué cosa es lo que va a hacer? Va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona en respuesta a una hipoperfusión renal. Igualmente, ¿qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Vasoconstricción. Entonces, en general, en una insuficiencia cardíaca, las resistencias vasculares van a estar incrementadas, va a haber vasoconstricción generalizada
porque cada uno de los órganos, sobre todo el riñón y el cerebro, lo que van a hacer es vasoconstricción por una respuesta neurohumoral, se llama respuesta neurohumoral, riñón y cerebro. ¿Ok? Entonces, sobre eso, y cuando aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué efecto tiene en el corazón? Le da más trabajo porque tiene que hacer más fuerza para vencer esas resistencias que están incrementadas. Entonces eso se transforma en un círculo vicioso y hacen más daño al corazón. ¿Correcto? Entonces, el corazón no se queda quieto, obviamente. El corazón también tiene su respuesta. Entonces lo que va a hacer el riñón va a secretar una sustancia que se llama BNP. ¿Qué es el BNP? Péptido natriurético cerebral. Natriurético. ¿Qué hace natriurético? ¿Qué quiere decir natriurético? Eliminar sodio y agua. Porque los otros órganos lo que están haciendo es retener sodio y agua. El sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué cosa hace? Retener, sobre todo la aldosterona, ¿qué cosa tiene? ¿Qué función tiene? Retener agua, ¿no es cierto? Y también sodio. Entonces se congestiona más el paciente y eso no le conviene al pobre corazón, entonces se defiende con el BNP. ¿Qué otros mecanismos de compensación hay? Eso ya les expliqué. A corto plazo, ¿qué cosas? A largo plazo, Leila Paz. Ustedes, expertos en ya, después venir el examen. Muy bien, entonces, ¿qué otras formas de respuesta hay en el corazón? Cuando hay sobrecarga de presión, por ejemplo, estenosis aórtica, hay hipertrofia sobre todo, pero hay una hipertrofia concéntrica. Por ahí hay adhesión de miofibrillas en forma paralela y por lo tanto hay una hipertrofia excéntrica. Pero cuando hay una sobrecarga de volumen, va a haber una hipertrofia excéntrica en la cual va a haber hipertrofia sí, pero también dilatación porque hay sobrecarga de volumen, hay incremento de volumen en diástole. La insuficiencia aórtica regresa la sangre en diástole y por lo tanto genera una hipertrofia excéntrica. Este es el resumen de lo que ya les expliqué, entonces con eso me van a entender mucho mejor. A ver, tenemos ejemplo: cardiopatía isquémica, lesión miocárdica, disminuye el aporte de oxígeno, hay una hipoperfusión cerebral y renal, ¿no es cierto? Entonces se activa el sistema neurohumoral y también un proceso inflamatorio, obviamente, y eso genera más hipertrofia, más apoptosis, más fibrosis y también, como vemos acá, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema simpático, como ya les había mencionado. Esto, ¿qué efecto va a tener? Aumenta la retención de agua y sal. Como les dije, ¿qué pasa? El riñón, el corazón, pobre corazoncito, ¿qué cosa se va a secretar en defensa? El péptidos natriuréticos o el BNP, que va a tener un efecto contrario a la retención hidrosalina, porque es natriurético, ¿no es cierto? Elimina sodio y agua, pero imagínense, mira, son un montón: renina, endotelina, ADH, el sistema simpático contra uno solo. Obviamente va a ganar toda la activación neurohumoral contra solamente el BNP. Entonces eso, inicialmente, obviamente, aumenta la presión de perfusión, porque va a ser vasoconstricción, pero aumenta mi poscarga, ¿no? Entonces más trabajo para el corazón, aumenta mi requerimiento de oxígeno para el corazón y eso produce más lesión miocárdica, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos y genera nuevamente más activación neurohumoral y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si sabemos que la fisiopatología entendemos en una insuficiencia cardíaca, adelantándonos un poco a la terapia de insuficiencia cardíaca, ¿qué daremos? Si queremos inactivar el sistema simpático, queremos ese efecto contrario, ¿cuáles son los receptores de las catecolaminas a nivel del corazón? Los receptores beta 1 sobre todo, ¿no es cierto? Beta 1, beta 2 no tanto, beta 1 sobre todo. Entonces, ¿qué haremos? Beta bloqueantes. Por eso que en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, ¿qué cosa damos? Beta bloqueantes. Si queremos inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona, IECAS, ARAS, ¿cierto? Si queremos aumentar, nos conviene que haya más péptidos natriuréticos, ¿no es cierto?
Entonces hay un medicamento, hay una sustancia que se llama antagonista de receptores de neprilicina, los INRA, los ARNI, que es el sacubitril. Probablemente no sé si ya lo han escuchado, si no, ya lo van a ver ahora. También utilizamos como parte del tratamiento. Queremos eliminar más líquido y sodio. Entonces utilizaremos los inhibidores de SGLT2. ¿Saben qué es el SGLT2? Sí. ¿Qué es el SGLT2? Son los receptores de glucosa ¿Dónde están? en el túbulo contorneado proximal. Todo lo contorneado proximal de la orina. Entonces, ¿qué hace el SGLT2? Reabsorbe el sodio y agua que ya había sido filtrado, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros no nos conviene que reabsorber, al contrario, que se elimine, ¿no es cierto? Porque tenemos mucho sodio y agua que ya está reteniendo la aldosterona, entonces se utiliza un inhibidor de SGLT2. Empaglifosina, dapaglifosina, canaglifosina, cualquiera de las glifosinas que hay en el mercado, se utilizan. Entonces, ya con eso tienen toda la terapia de falla cardíaca. Entonces, el resto ya es más fácil de explicarles, ¿no? Entonces, como la sintomatología, en la clase anterior le decía, en cardiopatía isquémica era la angina, no siempre había angina, sino también disnea. En el caso de insuficiencia cardíaca, sí la disnea es lo que está presente con mayor frecuencia. Entonces ya saben esta clasificación, la disnea, NAIJA 1, 2, 3, 4, no lo voy a repetir, así que lo voy a pasar. Con respecto a la clínica, ya les mencionaba, la disnea es la sintomatología más frecuente. ¿Y eso por qué se produce? En general, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, ¿por qué se produce? ¿Alguien sabe? Porque el pulmón Sobre está todo congestionado. la ortopnea o la disnea paroxística nocturna. Por los La vasoreceptores. congestión. O cuando afectan a los vasoreceptores, doctor, cuando hay menos estimulación de estos, aumenta. Frío, ¿alguien más? La congestión de la... Disnea paroxística nocturna, a ver. Por eso te doy mi agüita. Ya, mira. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? A ver. No puedo. Ortopnea, a ver, dígame, ortopnea, ¿qué es? Cuando necesita almohadas para dormir. No tener endocúbito, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Esto sucede sobre todo cuando hay congestión pulmonar. Cuando hay congestión pulmonar, ¿qué sucede? Hay exceso de líquido en los pulmones. Van a asumir que este es un pulmón, ¿no es cierto? Hay dos pulmones. Este es un pulmón, está lleno de... Bueno, no lleno, pero hay líquido que no debería haber, ¿no es cierto? Cuando estamos en bipedestación está así. Si bien es cierto hay líquido, pero hay todo esto de aire, entonces esto me deja respirar, ¿no es cierto? Cuando yo me voy a dormir o me echo, me pongo en decúbito, ¿qué va a suceder? Se va para arriba. Todo el pulmón, o bueno, la mayor parte del pulmón, se va a llenar de líquido porque me estoy poniendo en decúbito y estas áreas del pulmón que estaban aireadas se van a llenar de líquido. Y no solamente eso, sino que cuando uno se echa, toda la sangre que está en los miembros inferiores, recuerden que las venas son vasos de capacitancia, van a llegar también a los pulmones y por lo tanto se va a congestionar más, y por eso que no se tolera en decúbito cuando hay congestión pulmonar. Eso sucede, explica la ortopnea y la disnea paroxística nocturna. ¿Ven? Los pacientes cuando se van a echar, cuando se van a dormir, a la hora, más o menos, hora y media, empiezan con dificultad respiratoria. ¿Ok? Eso es la explicación, bueno, la fisiopatología en insuficiencia cardíaca. Y obviamente el efecto, digamos, más agudo, más severo en insuficiencia cardíaca y la disnea que genera también es el edema agudo de pulmón, ¿no? Hay una congestión masiva y en la radiografía van a ver ustedes el signo de alas de mariposa, ¿no? Y signos anterógrados, como el gasto cardíaco está disminuido, hay vasoconstricción periférica, sobre todo vasoconstricción muscular y esplácnica. ¿Qué es lo que va a suceder? Fatiga muscular, va a haber debilidad en las piernas. ¿Por qué? Porque obviamente hay vasoconstricción y no le llega sangre al músculo. ¿Qué más? Ya como falla cardíaca derecha, va a haber incremento de las presiones en la vena cava, como ya les mencionaba. Entonces, por lo tanto, eso produce congestión hepática, distiende la cápsula de glicina y puede producir dolor en el hipocondrio derecho.
Si hay hipoperfusión cerebral, el paciente va a estar con trastorno accesorio, va a haber confusión y, como lo que tú habías mencionado, cuando hay una hipoperfusión del centro de la respiración, se va a producir la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no es cierto? Con periodos de apnea, con periodos de hiperventilación, que es característico de la respiración de Cheyne-Stokes. Bueno, el examen físico, ¿qué es lo que van a encontrar? Todo lo que hemos mencionado en la fisiopatología, ¿no? Disnea, crepitantes pulmonares, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, citis, edema de miembros inferiores, todo lo que podemos encontrar, y a veces derrame pleural también. Muy bien. Igual en el examen físico va a depender cuál sea la causa, ¿no? Por ejemplo, si la causa es una valvulopatía, una estenosis aórtica, una estenosis mitral, veremos pues los soplos característicos de cada uno de ellos. Va a haber congestión sistémica, va a haber congestión pulmonar, ingurgitación yugular, hepatomegalia, etc. Todo lo que nosotros podemos encontrar dependiendo cuál es el tipo de insuficiencia cardíaca, si es derecha o es izquierda. Muy bien, entonces todos los síntomas, puede haber, como ya les mencionaba, puede haber citis, puede haber ingurgitación yugular. Y otro concepto importante que sí deben saber acá es la presión de pulso, ¿no? A ver, un poco para que entiendan esto, la presión sistólica, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica. La presión arterial sistólica. ¿Ese concepto no les enseñaron en fisiología? De la resistencia vascular periférica y también de la contractilidad. Del gasto cardíaco. Ya, la presión arterial sistólica depende del gasto cardíaco. Es directamente relacionado con el gasto cardíaco. Y la presión arterial diastólica depende de la resistencia vascular periférica. ¿Correcto? Entonces, en insuficiencia cardíaca, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo está el gasto cardíaco? Está disminuido. Entonces, ¿cómo será mi presión arterial sistólica? Va a estar caída también. La diastólica está aumentada relativamente, no siempre se incrementa, pero sí aumentada relativamente. Esa diferencia entre sistólica y diastólica se llama presión de pulso. Entonces, ¿cómo va a estar la presión de pulso en una falla cardíaca? Está más estrecha, porque la sistólica baja y la diastólica sube, por lo tanto mi presión de pulso va a ser más estrecha. ¿Okay? Eso se llama presión de pulso estrecha. Bueno, en el electrocardiograma, que siempre debemos pedirle a nuestro paciente, hay cambios inespecíficos, ¿no? A veces no hay, pero generalmente sí hay. Puede haber bloqueo de rama, bloqueo, puede haber taquicardia, signos de hipertrofia, signos de dilatación de aurículas, etcétera, dependiendo de cuál sea la causa de fondo, ¿no? O extrasístoles ventriculares, o supraventriculares, etcétera. Y en la radiografía de tórax, lo que nosotros debemos ver en la radiografía de tórax es dos cosas importantes de insuficiencia cardíaca: si hay congestión pulmonar y cómo está el índice cardiotorácico. Eso es lo que más nos interesa, ¿no? Y ver si hay alguna otra causa más, ¿no? Porque de repente, recuerden que la disnea, si bien es cierto, es el síntoma más frecuente, pero no es específico para insuficiencia cardíaca, porque para la disnea puede ser por una neumonía. Entonces, pedimos una placa de tórax también para ver diagnósticos diferenciales, si la causa, por ejemplo, es una neumonía, ¿no? O hay un derrame pleural, un derrame pericárdico, todo eso también nos sirve la radiografía de tórax. Y el ecocardiograma, que se utiliza para todo, ¿no? Entonces el ecocardiograma nos sirve para ver cuál es la fracción de eyección, ¿no es cierto? Porque en base a eso clasificamos la insuficiencia cardíaca, cuál es la causa, si es una valvulopatía o es un infarto, o es una miocardiopatía restrictiva, o una miocardiopatía hipertrófica, si está dilatado. Todo eso podemos ver con el ecocardiograma. Y un análisis de gases arteriales también para ver cómo está el sodio, sobre todo porque el hecho de que tenga sodio bajo se llama hiponatremia dilucional, que se encuentra sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica de larga data. ¿Y qué más le pedimos? Péptido natriurético. ¿Por qué? Porque eso es lo que el corazón secreta a consecuencia de toda la fisiopatología que nosotros ya habíamos mencionado. Entonces, el BNP, el ANP también, pero mucho más específico es el BNP. ¿Ok? Aunque se puede presentar también en otras patologías,
Por eso que el BNP, a ver, más o menos les explico, ¿ustedes saben para qué se sirve el dímero D? Para evaluar trombosis. Para ver trombosis. Es para ver si hay coágulo o no hay coágulo, ¿no es cierto? Pero no es específico de trombosis, porque pudiera ser que de repente tú tienes un hematoma, te golpeas y tienes un hematoma, el dímero D va a ser alto. Entonces, el dímero D lo que te dice es que hay un coágulo, pero puede ser de cualquier lugar. Entonces, es sensible, pero no es específico para trombosis. Igual, el BNP, si te sale alto, no necesariamente es insuficiencia cardíaca. Pero si te sale negativo, no está alto el BNP, sí te descarta que sea insuficiencia cardíaca. Pero si te sale positivo, puede ser que sea por insuficiencia cardíaca o no. Igual el dímero D, ¿no? Si te sale positivo, no necesariamente quiere decir que hay una trombosis venosa. Puede ser por otras causas también. Igual, otros exámenes que se pueden solicitar, la resonancia magnética, sobre todo eso se sirve para ver cardiopatía infiltrativa como amiloidosis, enfermedades restrictivas del corazón, también infarto, cardiopatía isquémica, pero tenemos otros exámenes mucho más baratos y más accesibles como el ecocardiograma que puede también hacerse, ¿no? Pero si hay alguna duda, sobre todo en cardiopatía infiltrativa como amiloidosis, etcétera, sí podemos solicitar una resonancia magnética o una cardioresonancia. Bueno, eso no lo tenemos aquí en Huancayo, en Lima, sí hay. Y bueno, la resonancia magnética, como ya les mencionaba, y cuando nosotros diagnosticamos insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, sí hay que hacer algunos exámenes, como es un examen funcional, que eso lo vemos con el ecocardiograma, los del grupo más o menos que vimos el ecocardiograma. No sé si te acuerdan, cuando vimos el válvula mitral, vimos la onda E, la onda A, ya esos valores sirven para evaluar si hay disfunción diastólica. Disfunción diastólica o insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Bueno, estos valores de acá, no les voy a preguntar en el examen porque esto es más de especialidad, son valores que se hacen en el ecocardiograma, que lo vamos a pasar aquí nomás. Y también, bueno, existen sí un criterios morfológicos, biomarcadores, obviamente, como el ProBNP o el BNP, que pueden actuar como criterios mayores o como criterios menores dependiendo de la concentración, ¿no? Muy bien. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender cuál sea la causa, ¿no? Aparte del tratamiento que sintomático y también el tratamiento farmacológico que se le da, trataremos de dar el tratamiento etiológico dependiendo cuál es la causa. Si es una valvulopatía, depende de poner una prótesis, si es un infarto, en ese momento que haremos PCI, pues, ¿no? Como ya hicimos en la clase anterior, dependiendo de cuál es la causa. Si es una arritmia, antiarrítmicos, o de repente una ablación, o una desfibrilación, etcétera, dependiendo cuál sea la causa. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca crónica, existen estadios o clasificación en ABCD. El estadio A son aquellos pacientes sin enfermedad y sin daño orgánico, pero que sí tienen factores de riesgo, o sea, pacientes, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, obesos, etcétera, pero todavía no tienen sintomatología y el ecocardiograma, de repente le hacemos el electro, están normales también, pero tienen factores de riesgo, quiere decir que en cualquier momento, en el transcurso, en la línea del tiempo, pueden hacer insuficiencia cardíaca. El estadio B son aquellos pacientes que tienen algún problema estructural, por ejemplo, el corazón puede ser que ya esté grueso, una válvula que ya esté ligera insuficiencia, pero el paciente sigue asintomático. Es el famoso DAVI, ¿no? Disfunción asintomática del ventrículo izquierdo. Y el estadio C son aquellos pacientes, que la mayoría de los pacientes vienen en ese estadio. Son pacientes que ya tienen síntomas, que recién vienen, y le haces el eco, le haces los exámenes, ya tienen también cardiopatía estructural, ya sea válvula, ya tienen alteración en la contractilidad del miocardio, hipertrofia, etcétera, etcétera. Y el estadio D son aquellos pacientes ya que son refractarios al tratamiento y muchos de ellos van a ir a trasplante cardíaco. Muy bien, entonces el tratamiento son estos de acá. Los IECAS, los ARAS, ya saben por qué. Los beta-bloqueantes también ya saben por qué. La espironolactona, que es un antialdosterónico, me olvidé eso decirles hace un momento.
los ARNI, que es el sacubitril valsartán que les mencionaba, la ivabradina y SGLT2, el vericiguat. Lo que no les dije es ivabradina y vericiguat porque son medicamentos de segunda línea. Y eso es el tratamiento actual de insuficiencia cardíaca. Ahí faltaría el hierro también que se pueda, que ha demostrado también beneficio en insuficiencia cardíaca. Entonces los IECAS ya saben cuál es su mecanismo de acción. Lo que producen es vasodilatación arterial, sobre todo, disminuyendo la resistencia vascular periférica y por lo tanto mejorando así la clase funcional de los pacientes, disminuyen la incidencia de muerte e infartos de miocardio, así como accidentes cerebrovasculares en este tipo de pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, está indicado igualmente los beta bloqueantes, sobre todo los beta bloqueantes están indicados, creo que no está acá, con fracción de eyección reducida. ¿Ya? Con fracción de eyección reducida está indicado, menos de 40. Igual los IECAS, menos de 40%. Aquí están los metoprolol, carvedilol, etc. Pero siempre los beta bloqueantes debemos dar cuando el paciente está euvolémico, no cuando está congestionado el paciente. Si el paciente está congestionado, vamos a empeorar la insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Eso es lo que me preguntaban. Yo creo que cuando hay insuficiencia mitral, como me preguntaban, no, ahí tampoco no se da, ¿no? Beta bloqueante porque está congestionado el paciente. La espironolactona o eplerenone también, eplerenone o eplerenona, son antialdosterónicos. Ya vieron que en la fisiopatología se activa todo el sistema renina, angiotensina y aldosterona, por lo tanto hay que hacer efecto contrario a aldosterona y para eso se utiliza la espironolactona. En otras latitudes la eplerenona está indicado a aquellos pacientes con una hija 2, 3 o 4 y también con fracción de eyección reducida. Menos de 35, menos de 40%. Y este es el medicamento, bueno, este medicamento, el sacubitril valsartán, se utiliza en reemplazo de los IECAS o ARAS, porque este medicamento viene 2 en 1, que es el sacubitril valsartán. Como ven acá, el valsartán ya es un ARA, ¿no es cierto? Es un ARA 2. Por lo tanto, si ya contiene un ARA2, ya no pueden dar un ARA informe independiente, ¿no? Entonces ya viene con un medicamento que se llama el sacubitril. ¿Cuál es el mecanismo de acción del sacubitril? Como ya les mencionaba, miren ustedes acá, aquí tienen, como son 2 medicamentos, uno va a inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona, y por otro lado, el otro medicamento que es el sacubitril lo que va a hacer es incrementar el efecto del BNP. Entonces, el BNP normalmente existen ANP, BNP, CNP, pero el BNP es el que tiene mayor acción a nivel de insuficiencia cardíaca y el corazón y a nivel renal. El BNP normalmente su vida media es corta. ¿Por qué? Porque hay una sustancia, hay una enzima que se llama neprilicina que va a inactivar al BNP. Entonces, ¿qué nos conviene? No nos conviene que se inactive mi BNP, ¿no es cierto? ¿Quién es el que está inhibiendo? ¿Quién está metabolizando, inactivando? La neprilicina. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a inactivar a la neprilicina. ¿Y qué medicamento se encarga de eso? El sacubitril. Por eso que estos medicamentos, ¿cómo se llaman? Los ARNI. ¿Han escuchado hablar de los ARNI? ARNI o INRA. En castellano, INRA. Inhibidor de la neprilicina y de los receptores de angiotensina, que es el sacubitril valsartán. Son 2 medicamentos. Y esto está demostrado en los estudios. El ensayo clínico que demostró esto es el estudio Paradigm, es el 2012 todavía, 2012, 2013, donde demostró el beneficio que tiene el sacubitril valsartán comparado con enalapril. Si nosotros comparamos enalapril versus sacubitril valsartán, que en ese momento se llamaba el LCZ696, ya no se llamaba sacubitril valsartán, le asignaron un número, por eso que dice LCZ696. Entonces, en mortalidad, rehospitalizaciones, mortalidad por todas las causas, mortalidad por eventos cardiovasculares, en todos se demostró que la mortalidad es mucho menor con sacubitril valsartán versus enalapril. En estas curvas, en estos cuadros de Kaplan-Meier se evidencia eso. ¿Qué otro medicamento tenemos? Los inhibidores SGLT2, como la dapagliflozina o empagliflozina o canagliflozina, como ya les mencionaba. Igualmente, uno de los estudios, por ejemplo, el DAPA-HF,
Igualmente se compararon, vemos aquí en la curva de Kaplan-Meier, comparado con placebo, como la dapagliflozina tiene menor mortalidad comparado con placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección, en este caso fue con fracción de eyección reducida. Y bueno, aquí tenemos los resultados, igual Magali, dapagliflozina comparado con placebo, y ustedes la mortalidad mucho menor con un P significativo, ¿no? Es la curva de Kaplan-Meier. Los inhibidores de SGLT2, era lo que ya les expliqué hace un momento, cuál es su mecanismo de acción. Inhibe la acción de los canales de sodio-glucosa, ¿no? Los SGLT2 vienen de su nombre, ¿no es cierto? Canales de S de sodio, GL de glucosa, T2 tipo 2, porque el tipo 1 está en los intestinos, ¿no? Muy bien. Esos son medicamentos de primera línea, son los 4 fantásticos. ¿Cuáles son los 4 fantásticos? Beta bloqueantes, los ARNI, la espironolactona y los ISGLT2. Esos son los 4 fantásticos, eso sí puede ser preguntar. Pero eso está indicado en pacientes con fracción de eyección reducida. Preservada, solamente está demostrado el beneficio de los inhibidores de SGLT2. Otro medicamento, como ya les mencionaba, es el Beisiwad, que es un medicamento que hace que se incrementen los niveles de óxido nítrico. ¿Y por qué el óxido nítrico es beneficioso? Porque el óxido nítrico, ¿qué cosa produce? Vasodilatación, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedía por insuficiencia cardíaca? Una vasoconstricción, entonces hacemos el efecto contrario. Igualmente en el estudio Victoria se demostró pues, su beneficio, pero eso sí solamente redujo rehospitalizaciones, pero no mortalidad, por lo tanto es un medicamento que se puede dar, pero es un medicamento de segunda línea. Otro medicamento, la ivabradina, que es un medicamento que actúa disminuyendo la frecuencia cardíaca, por lo tanto disminuye el consumo de oxígeno. Se da, pero como este medicamento actúa a nivel, sobre todo del nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, entonces va a actuar solamente cuando el paciente está en ritmo sinusal. Entonces, si está en fibrilación auricular, no tiene indicado este medicamento. La ivabradina contraindicado en fibrilación auricular, ¿ya? Pregunta examen dentro de. ¿Y qué más? Finalmente, el hecho de que el gasto cardíaco esté, digamos, reducido, si el paciente sobre eso tiene anemia, obviamente va a tener menor aprovechamiento del oxígeno, ¿no? Entonces es importante también que los niveles de hierro estén dentro de valores normales. Hablamos de déficit de hierro absoluto cuando el nivel de ferritina es menos de 100 nanogramos por litro, y déficit de hierro relativo cuando está entre 100 y 300, pero con una saturación de transferrina de menos del 20%. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes sí tenemos que dar hierro carboximaltosa, que es el medicamento que está demostrado su beneficio en insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces hay varios estudios en el transcurso del tiempo que han ido demostrando su beneficio con el estudio FAIR, el estudio CONFIR, el estudio EFFECT, el EFFECT HF, causa insuficiencia cardíaca, que demuestran que el administrar hierro carboximaltosa en ese tipo de pacientes disminuyen la mortalidad por insuficiencia cardíaca, hospitalización, etc. Muy bien, entonces se pueden agregar otros medicamentos, sobre todo en insuficiencia cardíaca aguda. Entonces, si el paciente está muy congestionado, le daremos vasodilatadores venosos, sobre todo como los nitratos, sobre todo nitroglicerina, utilizamos acá, pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Si la precarga está incrementada, es decir, hay demasiado volumen, que daremos diuréticos, ¿no es cierto? Entonces, eso sobre todo damos en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. En crónica también podemos dar, sobre todo los diuréticos, por vía oral, pero en las agudas que llegan a la emergencia, sí, diuréticos de ASA en forma endovenosa. Si hay problema de la contractilidad, daremos sobre todo aminas simpático-miméticas en el contexto agudo, como por ejemplo la dobutamina, la cabeza. Dopamina podría ser, pero en pacientes cardíacos sobre todo utilizamos dobutamina. La digoxina es un medicamento que se utiliza en falla crónica por vía oral, pero sobre todo tiene una sola indicación la digoxina, que es la fibrilación auricular con insuficiencia cardíaca. En otro contexto,
la indicación es 2A, 2B, es de segunda línea, no es un medicamento que se utilice de primera instancia. ¿Que se puede usar? Sí, se puede usar, pero en ese contexto, fibrilación auricular más insuficiencia cardíaca. En ritmo sinusal no hay beneficio. Pueden ser preguntas. Y ahí siempre estos pacientes, como el gasto cardíaco está disminuido, hay predisposición a hacer coágulos, sobre todo el paciente, si el paciente tiene fibrilación auricular, por lo tanto, siempre debemos tener en cuenta la anticoagulación. La anticoagulación que heparina no fraccionada, heparina bajo peso molecular, etc. Y esto es más o menos el algoritmo del tratamiento de insuficiencia cardíaca crónica. En la crónica, ¿qué cosa hacemos? Si hay sospecha de insuficiencia cardíaca, porque recuerden que es un diagnóstico sindrómico, aquí dice signos y síntomas. Si el EKG está normal, ¿qué cosa le pedimos? El BNP, el NT-proBNP o el BNP, ¿no? Si está dentro de los valores normales, o sea, es negativo, como ya les decía, si es negativo, probablemente no sea insuficiencia cardíaca. Pero si es positivo, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, ¿cómo confirmamos? Con un ecocardiograma. Entonces, hacemos su ecocardiograma para ver si hay alguna alteración, hay algo anormales en el ecocardiograma. Y es más, con el ecocardiograma fenotipamos, ¿no? Clasificamos en la insuficiencia cardíaca si es con fracción de eyección reducida, ligeramente reducida o preservada. Y de acuerdo a eso daremos el tratamiento. ¿Ok? Y con respecto al tratamiento, miren ustedes, esto es lo que yo les comentaba, aquí están los 4 fantásticos. ¿Para qué? Para reducir mortalidad, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En reducida, los medicamentos que están demostrado su beneficio claramente, con estudios, ensayos clínicos, los 4 fantásticos. Los ARNI, o también los IECAS, cualquiera de los dos, no los dos, cualquiera. Beta bloqueantes, la espironolactona, o antagonistas de receptores del mineralocorticoide, como dice acá, y los ICGLT, los 4. Hay otros medicamentos u otras formas de tratamiento, como es la terapia de la sincronización cardíaca, cardiodesfibrilador, etcétera, que pueden ayudar, pero básicamente lo que sí quiero que sepan son estos medicamentos que están indicados en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y en la preservada, como les decía, el único medicamento que está demostrado, miren acá ustedes, fracción de eyección más del 50%, ¿correcto? Sean diabéticos o no sean diabéticos, aquí están los medicamentos. Los IECA, los ARAS, está con interrogante, porque no se sabe su beneficio, no se sabe si es bueno dar o no. Los ARAS, la espironolactona, también con interrogante, no está claro su beneficio. Lo que sí está claro, ¿qué cosa es? Los ISGLT2, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto en el examen, paciente con fracción de eyección de 55%, en falla cardíaca, ¿qué medicamento está indicado? Los ISGLT2. Los otros, no. Salvo que tenga arritmia por ahí, no le daremos beta bloqueantes, pero por la arritmia, no por falla cardíaca. Muy bien, entonces, eso es básicamente en crónica. En aguda, hay que clasificar a nuestro paciente mediante la clasificación clínico y hemodinámica. Para eso tienes que saber cuáles son los signos de congestión y cuáles son los signos de perfusión. Entonces, congestión será pues inclinación yugular, crepitantes, ascitis, edema de miembros inferiores, todo eso es congestión. Si hay signo de congestión, lo catalogamos como húmedo. Y si no tiene signo de congestión, seco, ¿no es cierto? No sé si en la mañana que vieron pasar una visita conmigo, cuando Cristian, el materno, nos hablaba, ingresó con patrón húmedo caliente, decía, o húmedo seco, entonces eso es en función a esto, en función a los signos de congestión, signos de hipoperfusión. Entonces ya cuando pasamos visita después ya van a entender, ¿no? Ya no está tan perfecto. Y signos de hipoperfusión son aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, hipotensión, frialdad de miembros inferiores, trastorno decisorio, oliguria, son signos de hipoperfusión. Y también la presión de pulso estrecha, ¿no? Ahí ustedes fíjense en la parte final, presión de pulso estrecha. Cuando, eso ya les expliqué, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de presión de pulso estrecha, cuando la presión sistólica, perdón, la presión de pulso es menos de 25% que la presión sistólica. Ejemplo, si tiene, digamos, 100 con 80, ¿cuánto será la presión de pulso? 20%. 20 con respecto a 100 es menos del 25%, ¿no es cierto? Entonces es una presión de pulso estrecha. Muy bien, en base a eso hacemos la clasificación y el tratamiento haremos pues dependiendo qué patrón tiene. Si tiene patrón húmedo y está caliente, es decir, las presiones están normales, pero si está congestionada haremos sobre todo diurético. Y en manejo de insuficiencia cardíaca aguda lo que sí tienen que saber es cuáles son las causas, sobre todo el famoso CHAMPI, que es el síndrome coronario agudo, emergencias hipertensivas, las arritmias, las causas mecánicas. ¿Cuáles son las causas mecánicas? Ruptura de músculo papilar, ruptura del pared libre, comunicación interventricular a consecuencia de un infarto, por ejemplo. Todas esas son causas mecánicas. Otras como la embolia pulmonar, las infecciones, el taponamiento cardíaco son causas que generalmente van a producir una insuficiencia cardíaca aguda. Y muy bien, esto es el tratamiento, esto todavía está en la guía anterior para ver cómo es el tratamiento en cada una de los tipos, ¿no? Si es agudo, si es húmedo, si es frío, es caliente. Si el paciente está frío, es decir, hay hipotensión, hay oligonuria, ¿qué cosa daremos? Vasopresores, sobre todo con noradrenalina, que es lo que se usa para tratar de mejorar la presión, hasta que mejore la presión, y luego de eso ya empezamos con el tratamiento de falla cardíaca crónica. En falla cardíaca aguda, básicamente damos, si las presiones me permiten, nitratos y diuréticos. Ese es el tratamiento de falla cardíaca aguda. También pueden haber vasopresores, como la noradrenalina, inotrópicos, como la dobutamina, como parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Pero ya después tenemos que pasar a hacer el traslape para manejo de falla cardíaca crónica una vez que el paciente esté compensado. Ya con los 4, fantástico, ¿no? Si es que la presión de edición está reducida, si no, solamente el XGLT2. Muy bien, chicos. Creo que eso es todo. ¿Alguna pregunta?